Bueno, pues retomo la palabra y de comienzo con la primera conferencia que he titulado Retornar, musealizar y conservar. Y en esta comunicación quiero comenzar señalando el ciclo del viaje que el patrimonio artístico de esta generación, que está marcada por el exilio, tuvo que emprender y en ese sentido quisiera comenzar señalando la biografía que al final la propia obra de arte tiene en sí misma, es decir, las obras de arte tienen detrás su propia historia. De tal manera que si pudiéramos visualizar gráficamente sobre un mapa los diferentes caminos que estas obras de arte emprendieron y las pudiéramos trazar con diferentes líneas, cómo fueron sus idas, venidas, cómo fue sus posibles caminos de retorno cuando las hubo, pues nos encontraríamos ante un mapa realmente lleno de líneas cruzadas que incluso conectaría a ambos lados del océano Atlántico. Si lo pudiéramos ejemplificar y simplificar de una manera simple a través de una obra, como por ejemplo la que he seleccionado, La última lección del maestro, de Castelao, pues podríamos ver de una forma muy sencilla, pero también seleccionando solamente algunos de los viajes que realizó esta obra, pues cómo itineró por diferentes países a lo largo de numerosos años. Pero esa itinerancia que viven las propias obras de arte también lo tienen los propios artistas. Ellos viven también ese mundo errante, como el propio Eugenio Granell llegó a contar a Vicente Llorens. Él mismo le decía, y yo creo que ya sin remisión, daremos vueltas y vueltas al compás de la tierra y ojalá no nos mareemos. Ese viaje de vuelta, ese retorno, realmente es un capítulo bastante desconocido de la historia del arte, sin embargo es esencial. Comienza en los años 50, en el momento en el que se efectúan los primeros viajes de regreso por parte de aquellos que, sobre todo movidos por la nostalgia, por el deseo de tener noticias de lo que estaba pasando en aquel momento en España, pues les lleva a emprender su primer contacto, aunque también hay que decir que los años 50 no fueron muy bien vistos. En los años 60 ya el panorama cambia porque hay una mayor flexibilidad por parte del régimen y eso permite pues, que numerosos artistas viajen por lo menos a España, quizás no siempre con carácter artístico o profesional, pero sí con carácter familiar para ver a sus allegados. En los años 70 esos viajes comienzan a ser ya más recurrentes por parte sobre todo de aquellos que son más políticos, aquellos que quedan condicionados de que no van a venir hasta que el régimen cayera. Y ese flujo de entrada de todo este patrimonio, que comienza en los años 50, continúa hasta la actualidad, porque a día de hoy todavía hay colecciones que están fuera, que están esperando un lugar al que volver. Este capítulo de la historia del arte, que lo he resumido realmente en un minuto, sin embargo abarca 7 décadas. Pero todo este capítulo queda eclipsado o reducido a una sola obra, el Guernica de Picasso, porque se considera que cuando el Guernica vuelve, se concluye ya el exilio republicano español. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Guernica eclipsa todo este proceso de retorno, y en este caso teniendo en cuenta que yo me ciño al patrimonio gallego, pues voy a hacer una lectura comparativa para poner de igual a igual a dos grandes mitos, a Picasso y a Castelao, para demostrar que si el Guernica fue clave para el exilio republicano español, la figura de Castelao, y en concreto voy a seleccionar a una obra, que es La última lección del maestro, lo fue para el exilio gallego. Y en este sentido también hay que tener en cuenta que las dos obras volvieron el mismo año, en 1981. Sin embargo, el impacto que tuvieron una y otra fueron bien distintos. Realmente es una lectura comparativa lo que voy a hacer a lo largo de los siguientes minutos con el fin de demostrar que hay todavía que plantearse muchas relecturas en la historiografía artística, que hay muchas cuestiones que abordar, que hay muchas figuras todavía que hay que poner en valor. Y también hay que analizar el siguiente aspecto, y es que Picasso abre la puerta a la musealización del exilio republicano español, pero Castelao lo abrirá para la musealización del exilio gallego. Realmente la guerra civil ocasionó un éxodo sin precedentes para toda la generación de los artistas del primer tercio del siglo XX, en el caso de Galicia, para la generación Os Novos, que sufrió directamente esa represión debido al compromiso político, social de los miembros de esta generación.
Podemos decir que Galicia estaba asistiendo a una renovación del lenguaje plástico que había impulsado Castelao y que posteriormente tomó el testigo el movimiento renovador gallego. Y decir también que Castelao, como el máximo exponente de la generación, del movimiento NOS, pues él rompió con ese lenguaje decimonónico que se había desarrollado hasta entonces para crear un lenguaje más, de un contenido más crítico, de un compromiso más social y que está influido también por ese pensamiento político, ideológico, que también estaba ligado a su militancia con el galleguismo. Realmente hace una nueva lectura sobre la sociedad y sobre las miserias y calamidades que en aquel momento estaban asolando a la población gallega, y fue tan claro y tan contundente que realmente hay que decir que esa representación amable de Galicia, que era de cara a una minoría bien alimentada, pues quedó ya por ese sentido fragmentado. Ese compromiso político y social de Castelao lo vamos a poner en relación con Picasso, porque él también sintió interés por esas ideas de izquierdas, según mantienen algunos investigadores, porque hay otros que dicen que, bueno, que realmente Picasso era indiferente políticamente y que no despertó ningún interés hasta que estalló la Guerra Civil. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que va a representar durante los años de su etapa azul pues, diferentes temas vinculados pues, con la pobreza, con la muerte, con la enfermedad, con la tristeza. Por tanto, bueno, pues podemos ver que hay una cierta aproximación temática entre ambos. Cuando estalla la Guerra Civil, Castelao en ese momento pues, estaba en Madrid porque iba a presentar el Estatuto de Galicia a los representantes de la República en las Cortes en julio del 36, pero 3 días antes pues, estalla el conflicto y la presencia de Castelao en Madrid pues, le libra de su posible ejecución. Es entonces cuando escribe unas palabras a Otero Pedrayo y le dice: «Mira, Ramón, yo no regresaré a Galicia, no veré nunca más a mi madre. Habrá una guerra terrible y perderemos nosotros, perderemos los de izquierdas. Yo tengo que seguir mi destino. Esto va a ser una cosa terrible. No es que no nos falte razón, pero hay mucho loco en el poder y perderemos la guerra y ya nunca más podré volver a Galicia». La Guerra Civil también supuso el fin de la etapa artística de Luis Seoane en Galicia y el inicio de la diáspora, que le obliga a marchar al exilio. Él cruza la frontera, se marcha a Portugal y allí pues, coge un barco rumbo a Buenos Aires. Conocemos el testimonio de ese momento gracias a Maruja Seoane, que señala que Luis Seoane va un día al Café Galicia, se acerca a él un adolescente y le dice: «Pero Seoane, ¿qué haces aquí? Escapa cuanto antes, te andan buscando». Eugenio Granell también escapó por la frontera, pero esta vez por la frontera pirenaica, y subió hasta Burdeos y, bueno, pues después de bastantes dificultades que pasó por Francia, pues consiguió embarcarse en un barco, el vapor La Salle, rumbo a Chile, aunque finalmente terminó en Santo Domingo. Y el testimonio de aquel viaje también lo conservamos, esta vez gracias a Amparo Segarra, que señala cómo conseguimos pasaje en el barco de La Salle, de la Compañía Transatlántica Francesa. Fue el penúltimo barco que salió de Francia cargado de refugiados. Eran 800 españoles y 800 judíos centroeuropeos. De Castelao, bueno, pues el viaje la manera de marchar de España, realmente él salió con un viaje propagandístico camino a Norteamérica, pero bueno, pues ese viaje lo emprendió desde Francia. De hecho, bueno, pues él cogió el barco en el puerto de Le Havre, que está justamente en el norte de Francia. Y allí, el 20 de julio del 38, pues emprende el camino a través del barco Île-de-France, que era el que cubría la ruta de Francia a Nueva York. Y lo hizo acompañado de 2 álbumes, Galicia Mártir y Atil en Galicia. Y durante la travesía, pues el intelectual también recuperó los originales que había descartado para su obra de teatro Os bellos non deben de enamorarse, y también realizó varios dibujos que actualmente se exponen en el Museo Carlos Maside y que, bueno, que representa, por tanto, ese viaje de vuelta. El deseo de retorno ya estaba en el pensamiento de Castelao, que expresó las siguientes palabras: «Ojalá retorne algún día por estas mismas aguas para morir donde nací». Mientras Picasso, él quedaría establecido en París, afirmaría que nunca más volvería a España hasta que se restableciera la democracia.
Él sí que se mantiene en París, pero su obra, el Guernica, tiene que emprender el exilio debido pues, a ese compromiso político cuando estalla la amenaza de poder estallar la Segunda Guerra Mundial. Le lleva al Guernica a emprender el mismo camino que además había emprendido Castelao un año antes, por el mismo puerto, por el puerto de Le Havre, marcha camino a Nueva York en 1939. El Guernica al final se expondría por un total de 11 países y es ahí, en esa itinerancia por tantos países, como se fue construyendo su propio mito y se terminó convirtiendo en ese símbolo del exilio republicano español. Podríamos, de hecho, establecer un paralelismo entre el Guernica de Picasso y la obra de Castelao, para demostrar, pues en concreto selecciono La última lección del maestro porque me parece que es una obra pues, que lo dice todo, que es muy ilustrativa y tiene un mensaje bastante crítico y contundente con respecto a la dureza de la guerra civil. Y en ese sentido podemos establecer un paralelismo para ver cómo se van construyendo esos dos grandes mitos. Castelao emprende su primer viaje propagandístico en abril del 38. Él se marcha a Francia y desde ahí a Londres para coger un barco que le lleva finalmente hasta Leningrado. Él viaja no solamente en calidad de político, sino también que lo hace como artista, y allí en Moscú pues, celebra una exposición donde ya se muestran las obras de los álbumes Galicia Mártir y Galicia en Atila. Y Atila en Galicia, perdón. Y tras una breve estancia en España, Castelao volvería nuevamente a marchar en esa misión propagandística, esta vez a Norteamérica, en julio del 38, y cuando llega a Norteamérica, en concreto a Nueva York, pues encuentra la oportunidad de reunirse con exiliados españoles y es entonces cuando lleva a cabo pues, dibujos con carácter propagandístico, finaliza su tercer álbum titulado Milicianos y además celebra varias exposiciones por diferentes sitios, por diferentes ciudades americanas y también posteriormente lo haría en Cuba. Paralelamente iba impartiendo diferentes conferencias sobre Galicia y sobre su cultura. Cuando Castelao finaliza ese periplo de carácter propagandístico, pues decide establecerse en Nueva York. Sin embargo, pues debido a las dificultades que encuentra en la ciudad, especialmente con el idioma, pues le impulsan a viajar a Argentina y es allí donde se establece con toda la colonia de los emigrados y exiliados gallegos. Realmente, artísticamente hablando, los desastres de la guerra de Castelao comienzan un poco antes de estallar la guerra civil. Él, como representante del Partido Galeguista, fue trasladado por parte del Gobierno de la República a la Casa de Valencia, a la Casa de la Cultura de Valencia, y allí estuvo alojado con otros intelectuales y bueno, pues estando allí ejecuta estos dibujos que forman parte de sus álbumes, pero en concreto Galicia Mártir es un álbum que estuvo editado por el Ministerio de Propaganda de la República. Posteriormente, el de Atila en Galicia pues, será editado por la CNT. Paralelamente, Picasso, ese mismo año, en 1937, pues, realiza el Guernica para el Pabellón Español de la República en la Exposición Internacional de París. Todas estas obras sirven de apoyo para la propaganda política del Gobierno de la República en el exterior. En concreto, con la última lección del maestro, el catedrático Valeriano Bozal hace la siguiente interpretación del dibujo. La fuerza de la imagen se perfila en el contraste vertical de los dos árboles y los dos rapaces, con la horizontalidad del cadáver del maestro y del camino. La composición no necesita de más adimentos para hacerse intensa y expresiva. No hay ni son necesarios motivos anecdóticos para que comprendamos la escena. Todo está dicho en lo representado, en la actitud y la ropa de los niños, en el contraste desnudo de su desolación y el cadáver, en el lugar no menos desnudo en el que se ha ejecutado el asesinato. La desolación de los rapaces es también la desolación del lugar y de la última lección del maestro, su muerte. Esta es su enseñanza. Mientras, Picasso, una de las primeras actuaciones que hizo a favor de la República fue, con motivo del Congreso en el año 37, del Congreso de Artistas y Americanos en Nueva York, donde participa, y en aquel momento él ya expresa de manifiesto cómo es el director del Museo del Prado, fue nombrado como tal del año 36 al 39, aunque hay que decir que realmente él nunca llega a tomar
nombramiento de su cargo porque nunca viajó a España. Cuando Picasso pues sigue la dinámica de muchos otros artistas, que es utilizar el arte como herramienta política e ideológica, busca también cómo representar esa injusticia de la guerra y con ese propósito pues, realiza el Guernica meses después del episodio del bombardeo. Sin embargo, hay que decir que Castelao representa el drama que él mismo vivió, porque él fue testigo de la guerra, mientras que Picasso fue informado de este suceso del Guernica por José Bergamín. Por tanto, podemos decir que el Guernica no es un testimonio en primera persona. Cuando concluye la exposición en el pabellón español de París, pues entonces es cuando el Guernica, como si se tratara de un mensaje propagandístico, pero más bien de un cartel publicitario, comienza a itinerar por diferentes lugares, Noruega, Irlanda, configurándose ese icono del exilio al que he hecho referencia, hasta que finalmente termina en Estados Unidos, por allí pasa también por diferentes ciudades, hasta que concluye en el MoMA, donde queda depositado en el año 44 por deseo expreso de Picasso, que dice que quedase allí depositado hasta que se restableciera la democracia en España. Bueno, pues tanto Castelao como Picasso fueron dos figuras muy influyentes en el exilio republicano español. De hecho, a Castelao se debe el impulso para recuperar la diáspora, para recuperar el nacionalismo en la diáspora gallega. Castelao trabajó de manera incesante para conseguir que se mantuviera vivo ese legado gallego y lo consiguió a través de la fundación del Consejo de Galicia, que se mantuvo activo hasta el fin de la dictadura franquista en el año 75, y también el fallido intento del Pacto de Galeuzca. Castelao señalaba que Galicia tenía su propia cultura y también señalar que Castelao siempre estuvo muy próximo al pueblo de Galicia. De hecho, pues en la asociación, por ejemplo, del Centro de Betanzos, fue nombrado en el año 48 como presidente honorario por su patriótica labor de difusión, defensa de los problemas de Galicia. Luego también, al año siguiente, en el 49, el Centro Pontevedrés de Buenos Aires pues, le otorga el mismo reconocimiento, porque decían que representaba los símbolos de nuestra personalidad artística, cultural y patriótica. Esta misma organización ya había celebrado en el año 1940 un acto de homenaje en reconocimiento a esa magnífica labor artística y literaria y constantemente patriótica y destacada acción. Y en ese sentido señalar que la aproximación entre Castelao y el pueblo gallego pues, la había dejado además manifestado a través de sus numerosos dibujos, pues la obra artística de Castelao queda influida por ese pensamiento ideológico y político que motivaría su militancia en el galleguismo. Seoane retomaría su relevo y se convertiría en el continuador del proyecto nacionalista cuando muere Castelao. Y mientras, Fernández del Riego pues, asumió la misión de reconstruir el galleguismo desde la clandestinidad, es decir, desde el interior, por lo que necesitaba estar en continua comunicación con sus compañeros del exilio y principalmente con Castelao. Cuando Castelao fallece, pues Seoane y Fernández del Riego serían los principales continuadores del galleguismo, y estas dos figuras se sumaría una tercera, que es Díaz Pardo, que además él llegó a personificar ese puente de unión, porque constantemente cruzó el Océano Atlántico para poner en marcha en el exilio bonaerense pues, un proyecto cultural de carácter además empresarial e identitario que derivaría al conocido Laboratorio de Formas. La década de los 50, por tanto, es una década que predomina ese intercambio de publicaciones a ambos lados del océano, una colaboración conjunta entre ambas Galicias, que compartieron un objetivo claro, que es restablecer el galleguismo sin que la distancia ni la dictadura incidiera aún más en esa escisión cultural que había supuesto en la diáspora republicana. Mientras, Picasso, desde el exilio francés, pues llegó a reivindicar sus orígenes y vínculos que tuvo con el país y dijo: «Soy español y tengo documentación española. Me siento español como siempre y como nunca». Sin embargo, algunos compatriotas llegaron a tacharle de que realmente pues, no tuvo un compromiso activo en la lucha contra el fascismo, porque no lo condenó públicamente, porque solo se limitó a realizar obras donde pues, se comprometía a través mediante esa vía. Sin embargo, cuando a Picasso le proponen que por qué no se nacionaliza como ciudadano francés, él llegó a decir: «De saber usted que represento a España en el exilio».
Y también a esto hay que sumar que, bueno, que Picasso llegó a ayudar a los exiliados republicanos de alguna manera, porque bueno, pues, los exiliados llegaban a Francia buscando el anhelo de Picasso, y al final se convierte para los republicanos como una puerta hacia la oportunidad de buscar alguna salida, ese trampolín hacia la vida artística internacional, esa roca sobre la que muchos se apoyaban. De tal manera que, bueno, pues podemos, por ejemplo, decir que esa ayuda de Picasso al final muchas veces se tradujo en gestionar visados, en invitarles a comer, porque muchos estaban muertos de hambre. También algunos ayudó a que salieran de los campos de concentración. En el año 1949, Luis Joane viaja a París porque, bueno, él participa en el Congreso de la Paz, donde fue nombrado delegado argentino, y allí coincide por primera vez con Picasso. Visita días después su taller, lo hizo junto con Colmeiro y Manuel Ángeles Ortiz, y la visita de Picasso, la experiencia de compartir además aquellos años de juventud en Galicia, pues debió de establecer un paralelismo entre ambos, se llegó probablemente a identificar con Picasso, de tal manera que podemos decir que en su obra queda la huella picasiana, tal como podemos ver, bueno, pues a través de esta obra, como años después le dedica ese homenaje a Picasso. Pero habría que plantearse realmente, un tema además que considero que es muy interesante, analizar cómo se crea ese imaginario, porque el imaginario artístico del exilio gallego es completamente diferente al imaginario artístico del exilio republicano español en general. Realmente en el exilio gallego podemos decir que bebe de esa vanguardia artística del primer tercio del siglo XX, donde al final tiene sus propios referentes culturales que nada tiene que ver con el exilio republicano español, que al final van a evocar a figuras como a Goya, a Velázquez, o también a figuras literarias como el Quijote o a la mística Santa Teresa de Jesús, que al final se convierten como en los emblemas del exilio. Sin embargo, el noroeste español va a beber de otras fuentes y de otras influencias culturales, y que están directamente relacionadas con las reflexiones que se debatían en el primer tercio del siglo XX. Castelao publica Sempre en Galiza, una obra clave del nacionalismo gallego, que publica en el año 44, durante su exilio en Buenos Aires, que está prohibido en España hasta el fin de la dictadura, pero que, sin embargo, pues comienza a escribir un año antes de que empiece la guerra y luego continúa durante el exilio. Y es en estas páginas de esta publicación donde trata un tema esencial que aborda, que es el tema de la tradición para la sociedad gallega. Habla de un patrimonio identitario que está presente tanto en la producción artística como literaria. Y dice así: la tradición es el alma eterna de Galicia, que vive en el instinto popular y en las entrañas graníticas de nuestro suelo. La tradición no es la historia, la tradición es la eternidad. Nuestra tradición se revela en el idioma, en el espíritu, en el arte, en el camino de vivir y pensar, en el sentido trascendente de la vida y de la muerte, en el afán de la universalidad y la particularidad, en el amor a la justicia y a las buenas formas de convivencia, y la identificación amorosa con la tierra, en la esperanza de un mundo mejor. La guerra civil a la que asistimos no es más que una lucha entre la tradición y la historia. Ellos representan la historia, nosotros la tradición. Con motivo de la publicación de este libro, que además él se la hace llegar a Claudio Sánchez Albornoz, hace referencia a uno de los puntos álgidos del patrimonio gallego, que es la lengua. Según el historiador, señala que este estudio hace una defensa del gallego en detrimento del castellano y le pide a Castelao que rectifique su castellanofobia y que no les prive del castellano. Y Castelao señala: España no existe como nacionalidad única. Solo pido que el gallego vaya a la escuela y a la universidad como va el castellano. Lo que deseo es que en Galicia se hable también el gallego como el castellano y el castellano también como el gallego. Sin lugar a dudas, pues la lengua se convierte en una de las herramientas principales de lucha antifranquista en el exilio gallego, y también se convierte en un tema de preocupación principal para este grupo de intelectuales que se propuso rescatar la lengua para reemplazarla del castellano en los organismos oficiales y públicos, y también para darle ese estatuto oficial y culto.
Al inicio de la Guerra Civil esta lengua sería prohibida y por este motivo algunos galleguistas la utilizarían durante aquellos años de forma clandestina. Argentina acogió gran parte del exilio gallego porque, según Castelao, Buenos Aires era para los gallegos algo así como una capital, una metrópolis de la Galicia desterrada y, por tanto, Argentina era la vía para garantizar la supervivencia de la lengua para que siguiera siendo utilizada fuera de Galicia. Y por este motivo los gallegos de Buenos Aires presentan ante la UNESCO en el año 1954 un manifiesto donde denunciaban la persecución que en España estaba sufriendo su idioma nacional. Para los artistas gallegos del exilio, el punto de partida, por tanto, se establece en recuperar su tradición, los elementos identificativos que eran propios del noroeste español, que estaban en su lengua, en su historia, en su literatura, que lo trabajaron todavía con más ahínco, si cabe, para dar lugar a una nueva iconografía, un imaginario que se asienta en la herencia patrimonial del pasado, en la búsqueda de los referentes culturales para que contribuyan a no caer en la desmemoria y a mantener vivo ese legado cultural del que eran herederos. Es decir, evocar y rememorar sus orígenes se convierte en la esencia sobre la que se asienta la pervivencia de la entidad de la diáspora republicana. De hecho, Castelao se considera un celta romanizado que rechazaba la integración de Galicia bajo un concepto que eludiera la integración peninsular. En el epistolario que se conserva con José Antonio Aguirre, en el marco del proyecto fallido de Galeuzca, ambos mantienen dos posturas bastante contrariadas sobre cómo referirse a España. Entonces dice el galleguista al respecto, ¿España o Iberia? Y hay una cuestión adjetiva políticamente vidriosa que tú me planteas de soslayo sin dejar de advertirme que los vascos prefieren la palabra Iberia. Pero yo respondo que la palabra España ofende mucho menos a nuestras ambiciones nacionales. Los gallegos no hemos sido hispanos, ciertamente, pero tampoco somos íberos. Galicia no debe nada a las culturas del sur y siempre escapó a la semitización. Ni fue Iberia ni fue árabe. Galicia es tan singular en el aspecto étnico como en el geológico. Somos predominantemente celtas. Cuando fallece Castelao, en el año 1950, no se produce una ruptura con el nacionalismo gallego, sino que hay una continuidad desde el ámbito cultural que lo va a encabezar Luis Seoane, gracias a los numerosos proyectos culturales que lleva a cabo para rememorar la identidad gallega en el exilio y en los que va a verter sobre todo una visión nostálgica del pasado. Decía Luis Seoane, a Galicia debo, pienso, casi todo lo que se refiere a mi formación intelectual, que fue haciéndose de cultura popular, heredada, consistente en mitos casi olvidados, supersticiones transmitidas, leyendas y de la lectura de viejos cronicones tan desacreditados de nuestra época. De hecho, podríamos decir que el máximo exponente de la configuración iconográfica y memorística de la Galicia exiliada es Luis Seoane, que tuvo ese afán por trabajar por el pueblo gallego, pero que también lo hizo desde un punto de vista artístico, político y también desde una perspectiva de homenaje. Además, en su obra se puede apreciar ese interés por renovar el arte gallego desde su obra artística y también desde sus murales. En el año 1947, en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, se celebra una exposición titulada Arte Español Contemporáneo, que fue organizada por el régimen franquista y germen de lo que sería la política cultural hispanoamericana. Su celebración vendría acompañada de un manifiesto de repulsa, que fue firmado por varios artistas argentinos y también por diferentes artistas del exilio, como Luis Seoane, que es autor de este artículo titulado Ni arte ni español ni contemporáneo, donde él cuestiona realmente la citada muestra y las obras allí reunidas. De hecho, llega a decir que el arte español en nuestros días se desarrolla de viva y plenamente forma como en las mejores épocas, pero quienes lo realizan no están representados en esta exposición y estos artistas a que nos referimos están repartidos por diversos países de Europa y de América. Entonces ahí deja ver que realmente no es una versión íntegra del arte contemporáneo español. En el año 51 se organiza una exposición de artistas gallegos en el Centro Gallego de Buenos Aires y que originalmente quería ser una exposición dedicada a Carlos Maside. Al final se forma esta exposición con artistas que están tanto en Galicia como en el exilio en Argentina y que viene a representar esos lazos de las dos Galicias, cómo se van consolidando a lo largo de los años 50. Bueno, pues esa búsqueda de la identidad en el exilio
no fue algo exclusivo de la Galicia exiliada, sino que es algo propio del exilio republicano español, rememorar sus orígenes, buscar ese hilo de continuidad con esa tradición de la que eran portadores, fue una constante, lo único que los referentes culturales no son los mismos. Clara Lida señala que la memoria se pudo mantener viva y seguir construyéndose a sí misma con la ambición también de contraponerla a la dictadura. En ese sentido, para el exilio, la memoria fue a la vez constitutiva y forjadora de la identidad. Como ya señalaba, para el exilio republicano español sus principales iconos era el Quijote, por ese vagar andante, esa lucha también contra las injusticias sociales, pero también se incorporaron otros iconos como Goya, Velázquez o incluso el arte íbero, que todo ello se convertirá en una fuente de inspiración directa para los exiliados, y Picasso se terminó convirtiendo en ese embajador del arte español porque en sus obras se puede percibir la huella de la herencia española. Y en este sentido señalar que Orlando Pelayo, otro de los artistas que quedó exiliado en Francia, señaló: «Somos muy españoles y cuando estamos entre españoles nos sentimos aún más españoles. Pero tanto tiempo sin pisar la tierra, sin respirar el aire, adelgaza el hilo de nuestra sangre. Es como ver España de una manera abstracta, como verla en un mapa. Por eso nuestra realidad presente se nos vuelve deseo, recuerdo y pintamos con un sentimiento lejano de la nostalgia». Señalar que Picasso, inspirándose en Velázquez y en Goya, lo que hace es que analiza bien las formas de representación para posteriormente destruirlas y volver a construir una nueva manera de, una nueva estética. Y lo mismo también hará con el Greco. Mientras otros artistas gallegos que no forman parte de la vanguardia artística gallega, como es el caso de Maruja Mayo o de Eugenio Granell, que están dentro de la corriente del surrealismo, pues señalar que en relación con este último, con Granell, cuando celebra su primera exposición en Guatemala, en la oficina de turismo, pues la prensa llegó a hacer muy buena crítica de él y señala que es un pintor español, el aliento de España lo respira y nos lo hace respirar con el Greco, con Goya, con Picasso, se regocija en ellos como para exprimir su jugo vital. Bueno, pues en relación con los retornos, cómo se efectúa el retorno de este capítulo de la historia del arte, señalar que en el año 1981 es cuando se produce el regreso de la obra de Picasso. Recordar que con motivo de la Segunda Guerra Mundial el mural de Picasso pues, estuvo en el MoMA de Nueva York. Allí debió de permanecer por deseo expreso de Picasso hasta que se restableciera la República Democrática en España. Bueno, pues con el fin del régimen franquista se consideró que era el momento óptimo para que volviera y entonces pues el lugar al que debía de volver esta obra era el Museo del Prado, por deseo expreso del artista, pero también porque él había sido director de esta institución durante la Guerra Civil. Entonces, al cambiar el régimen político, al llegar la democracia, se ve entonces ese clima favorable para el retorno de este legado y llega en el año 81 convertido en un referente mundial de la libertad, un retorno que daba por concluido oficialmente el exilio republicano español. El 23 de octubre del 81 se abren las puertas del Casón del Buen Retiro, que era en un espacio dependiente del Museo del Prado, con una exposición sobre el Guernica para mostrarlo al pueblo español y para que así, de esa manera, pues, se diera por cerrado 4 décadas del exilio. Sin embargo, el retorno de Castelao fue bien distinto. Recordemos que en el año 49 Castelao estaba sufriendo ya una dolorosa enfermedad y confió a su amigo Rodolfo Prada su deseo de legar toda su obra al Museo de Pontevedra. Rodolfo Prada, que era quien custodiaba en su casa los originales de las estampas de los 3 álbumes, Galicia Mártir, Atila en Galicia y Milicianos, lo hacía porque se lo dio personalmente Castelao para que lo custodiara, indicándole que se lo hiciera llegar al Museo de Pontevedra y señala así, que cuando se restablecieran las libertades en España y Galicia gozase de plena autonomía con un gobierno elegido por el propio pueblo. Pues cuando fallece Rodolfo Prada, su hijo, Alberto Prada, pues es cuando encuentra estos manuscritos originales de Castelao y donde encuentra una hoja de su propio padre que ponía para ser destinado al museo o biblioteca que se le dedique a Castelao en Galicia. Dado el valor de estos documentos, de todo este legado patrimonial, pues se pone en contacto con Galicia y es el director del Museo de Pontevedra quien solicita pues, que le envíe
estos álbumes junto con las obras de Federico Rivas. Los álbumes de Castelao llegan en el año 81 y sin apenas impacto, y tenemos registro gráfico de que se exponen en el año 88, sin embargo fue en el año 82 cuando se exponen por primera vez en Galicia. 3 años después, en 1984, llegan los restos de Castelao. Recordemos que Castelao, cuando se marchó del exilio, dijo: ojalá retorne algún día por estas mismas aguas para morir donde nací, pero su deseo no se llegó a cumplir. Tuvieron que pasar 34 años para que finalmente el cuerpo del galleguista pudiera volver a Galicia. Y se hizo con motivo de la entrega de la primera medalla de oro que que se celebraba y que acogía este regreso, que fue además organizado por el Parlamento de Gallego y que terminó siendo politizado, mediatizado, con altercados. Se llegó a tachar el acto de manipulado, clandestino e impedir que realmente Castelao fuera recibido por el pueblo. De tal manera que esta polémica además estuvo empañada por el retraso del avión, con 3 horas llegó de retraso porque además hubo amenaza de bomba. Total, que este capítulo pues, ha sido definido por el investigador Carlos Fernández como un retorno dramático. En relación con los procesos de musealización, desde un punto de vista comparativo, señalar que Picasso tiene su primer museo monográfico en España en el año 1963, el Museo de Barcelona, que inicialmente no se puede llamar Museo Picasso, sino Colección Sabartés, porque realmente es una institución que surge contra las instituciones gubernativas, pero fue el alcalde de la ciudad que en aquel momento puso bastante empeño para que realmente se creara esta institución. Posteriormente, cuando ya llega la democracia, pues entonces surge toda una eclosión de diferentes museos dedicados a Picasso, empezando por el Museo Picasso, colección Eugenio Arias, que era su barbero, que está en Buitrago. Después pues llegan los de Málaga y el de, por ejemplo, La Coruña, la Casa Museo de Picasso, se inaugura en el año 2002. Mientras que hay que decir que de Castelao a día de hoy no hay ningún museo monográfico. El Museo de Pontevedra es el museo que realmente alberga su mayor fondo artístico documental, porque procede de las incautaciones que se realizaron al galleguista durante la época de la Guerra Civil. Y en el año 68 es cuando por primera vez se exponen alguna de estas obras, pero sin identificar, o sea, sin cartela, no se identifica a quién pertenece. Luego, posteriormente, con motivo del 25 aniversario de Castelao, pues, se realizan numerosas exposiciones, conferencias, y es entonces cuando ya se abre la primera sala con carácter permanente dedicada a Castelao, es decir, en el año 76. Y es entonces cuando se expone su obra más representativa de la etapa, por ejemplo, del exilio con obras realizadas en Cuba. Sin embargo, decir que Castelao, al igual que Picasso, siempre quiso dejar su obra al museo, aquel museo del que realmente formaba parte, porque Castelao era uno de los miembros fundadores del Museo de Pontevedra y además formó parte del primer patronato de esta institución. Así que al final podemos ver cómo hay un interés por dejar su legado en una institución determinada, y es que hay algo que siempre inquieta mucho a los artistas del exilio, y es que luego qué pasa realmente con todo su legado patrimonial, a dónde va a parar. Otro paralelismo entre Castelao y Picasso es que a día de hoy se convierten en el punto de partida ambos de los discursos expositivos para musealizar el arte del exilio. En el caso de Picasso, bueno, pues con el Guernica se abre el discurso expositivo en el Museo Reina Sofía, y actualmente el Museo Reina Sofía ha pasado por un proceso de renovación de toda su colección permanente relacionada con el exilio y la guerra civil, porque era un discurso que estaba inexistente. Y ha sido este verano cuando se ha inaugurado salas como, por ejemplo, esta de aquí, La Retirada y Los Campos, donde vemos cómo Picasso pues, está presente nuevamente en cada una de esas salas que se han creado. Mientras que en el Museo de Pontevedra, pues la sala de Castelao, en el 6º edificio, ahora que se llama edificio Castelao, pues es el espacio que abre el discurso expositivo que posteriormente continúa con todos los artistas del movimiento renovador gallego. Por tanto, vemos ahí cómo son, en ese sentido, dos iguales.
Pero a nivel nacional, este es un mapa museístico que siempre me acompaña porque lo diseñé para demostrar a nivel visual realmente todos aquellos museos que se han creado en España en relación con la recuperación de estos legados del exilio. Realmente quiere decir que afortunadamente el mapa va creciendo y se van creando nuevos espacios, pero que me viene muy bien para demostrar mi interés por Galicia, porque el panorama museístico gallego es muy excepcional con respecto al resto peninsular, y de ahí que, bueno, pues que constantemente lo esté investigando, analizando, para demostrar a qué se debe ese panorama tan excepcional, que no lo podemos ver. Lo podemos quizás equiparar un poquito con la parte de Cataluña, pero bueno, pues es un poco posterior. Realmente Galicia fue el inicio de un proceso de musealización que es completamente diferente al resto de España, y se debe principalmente porque en Galicia se recupera toda una generación de artistas que forman parte de una misma época, de una misma vanguardia, y al final se recupera, por así decirlo, como en grupo. Pero el punto de partida de todo este proceso, e incluso podemos decir que el punto de partida de este interés por recuperar la memoria del exilio, se encuentra en el Museo Carlos Maside. Punto de partida de un proyecto memorístico que además surge en el exilio, porque fue ideado por Díaz Pardo y por Luis Seoane, fruto del proyecto cultural del Laboratorio de Formas, que se materializa en el año 70, pero que realmente Luis Seoane ya tenía el concepto del tipo de museo que quería mucho antes, y que estos fondos, los fondos del Museo Carlos Maside, comienzan antes de su inauguración, creándose depósitos, porque económicamente no tienen mucho dinero para comprar colecciones, así que lo que hace es que van hablando con los artistas del exilio para que vayan depositando diferentes obras en la colección Museo Carlos Maside. Además, también se trata de una institución muy peculiar porque, aunque está en Galicia, hay que tener en cuenta que el concepto de museo es de Luis Seoane, por tanto, Luis Seoane lleva muchos años fuera de España y él lo desarrolla con conceptos de museología internacional, así que en ese sentido podemos decir que es una joya que está en Galicia. Y además también decir que es un museo que viene a reconstruir un discurso inexistente que había para entonces, pero no solamente en Galicia, sino a nivel nacional. Es decir, viene a aunar dos corrientes, vienen a aunar dos Galicias, la Galicia oficial, que es la que continuaba presente en Galicia durante la dictadura y continuó años siguientes, y esa Galicia inexistente, silenciada, que es la que viene del exilio. Así que lo que pretende este museo es reconstruir un discurso de las dos Galicias y que formen parte de un mismo proyecto museístico. Pues eso es justamente lo que acaba de hacer el Museo Reina Sofía este año y lo que acaba de hacer también el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona este año, es decir, buscar cómo aunar artistas que fueron separados. Por tanto, podemos decir que el Museo Carlos Maside en ese sentido fue un visionario, pero con décadas por delante. Y también señalar que este concepto también de Museo de Arte Contemporáneo que se pretendió crear, que sus orígenes beben de un proyecto que finalmente no se realizó, que formaba parte del Seminario de Estudos Galegos, que finalmente bueno, pues quedó desmantelado durante la Guerra Civil y quedó como un proyecto inconcluso. Bueno, pues tomando como punto de partida el Museo Carlos Maside, el panorama museístico de Galicia, en relación con los museos del exilio, podemos localizarlo en diferentes instituciones, porque museos del exilio como tal no existe, es una denominación para integrar instituciones que tienen una colección en común, artistas del exilio. Pero entonces, ¿cuáles son los museos del exilio? Pues son museos de diferentes categorías, diferentes tipologías, porque museos del exilio ni siquiera tampoco está recogido ni reconocido como tipología de la UNESCO. Entonces, ¿cuáles son los museos del exilio? Bueno, pues son aquellos museos que conservan patrimonio del exilio gallego, que está formado por museos monográficos, por museos de bellas artes, por museos provinciales, por museos de arte contemporáneo, por casas museo y luego también por colecciones privadas. Todas estas tipologías museísticas son las que van a configurar ese mapa que anteriormente he diseñado y que son realmente donde se encuentra todo ese legado patrimonial. Y justamente el objetivo de estas conferencias es presentar las instituciones gallegas más representativas en relación con este listado de museos para conocer
cómo ha sido el proceso de retorno de cada uno de los artistas en particular que vamos a analizar y para conocer también cuál es el proceso de conservación, qué proyectos, etcétera, son los que realmente se están llevando a cabo para poner en valor todo este capítulo del arte gallego. Y con todo esto, pues por mi parte nada más y quedo abierta a todas las preguntas que me queráis hacer. Muchas gracias. Si hay algún curioso que quiera saber algo en concreto, o sea que que podéis preguntar lo que queráis. Vale, estupendo. Hola, bo día. Inmaculada, Sí. Quería preguntarche, como comentaches que estudiaches o caso galego e o caso catalán de xeito pois específico, non, dentro do teu estudo sobre o exilio republicano español en xeral, si nos podes falar un pouco de que paralelismos atopaches na situación museística entre Cataluña e Galicia ao respecto da conformación de museos da memoria, de museos de exilio, de redes. En canto á estructura, hai algo avanzado en aquel territorio respecto a este, porque, bueno, penso que é moi interesante a proposta de reunir institucións próximas e que comparten un patrimonio e obxectivos, pero a posibilidade de que isto supoña un ir máis aló, pois tamén é algo moi alentador. Quizáis o caso catalán ou non sei, francés, que sei que tamén estudiaches o exilio republicano en Francia, pois poida axudar a establecer unha liña de ruta. Estupendo, pues muchísimas gracias, Agar, por la pregunta. Pues me gustaría comenzar señalando que realmente en el caso catalán ellos se inspiran directamente del caso francés. Y entonces, en Francia, bueno, pues ellos tuvieron a un gran teórico que se llama Pierre Nora, que él habla de los lugares de la memoria, una publicación que es un referente y teniendo en cuenta que Francia también se lleva pues la palma con respecto a la musealización, pues realmente en Francia hay un proyecto muy interesante que se llama Chemin de Mémoire, Caminos de Memoria, donde lo que hace es que va recuperando diferentes lugares del territorio a nivel nacional, porque es un proyecto que lleva el Ministerio de la Armada y es un proyecto además que es un proyecto muy interesante porque une museología, pero también turismo, tiene su propia página web, sus publicaciones, etcétera. O sea, es un proyecto muy ambicioso y recupera de diferentes niveles. Recupera a nivel museístico, recupera a nivel de espacios, de la memoria, y luego como museos también decir que hay desde centros de interpretación, museos propiamente dichos, es decir, diferentes instituciones. Entonces, teniendo como punto de partida que lo que existe en Francia, pues en Cataluña, y lo sé porque conozco a las personas que están detrás de este proyecto catalán, que me lo han confirmado tal cual, que ellos se inspiraron directamente en Francia. Entonces, en Cataluña en el año 2007 surge una red de espacios de memoria que lo que hace es que pues rescata los lugares estratégicos más importantes, teniendo en cuenta que además Cataluña, por su ubicación geográfica, fue el camino del exilio y entonces hay muchos lugares que se convirtieron en el paso de la diáspora, y entonces tienen muchos lugares que recuperar. Son lugares principalmente dedicados desde el punto de vista histórico-social a lugares de conflicto, lugares que fueron escenario, por así decirlo, pues lugares que fueron trincheras, cárceles, etcétera, pero que lo ha musealizado a través de un museo territorio, así como si fuera un tipo ecomuseo, ¿no? Museo territorio, y que en el año 2007, que es cuando se crea la Ley de Memoria Histórica en España, bueno, pues ellos ya tenían su propia ley de memoria histórica, memoria democrática, y entonces ya habían creado, o sea, mientras en España se crea la Ley de Memoria Histórica, ellos ya estaban creando su propia red de espacios de memoria. Por tanto, en ese sentido van por delante con respecto a la gestión de la memoria y la gestión del territorio, pero
ahí lanzo ya una crítica, pero no hay museos de artistas del exilio. Ellos, por ejemplo, tienen la fundación y el museo Apelles Fenosa, ¿no? Un artista directamente ligado a Picasso. De hecho, Picasso fue el mayor coleccionista de Apelles Fenosa, que tiene su casa en el Vendrell. Es de los que vuelven en los años 50, movido un poco por esa nostalgia, y él se compra una casa, bueno, que era realmente como un palacete gótico, y ahí es donde está actualmente la Fundación Apelles Fenosa. Y sin embargo no forma parte de la red de museos de la memoria. O, por ejemplo, Pau Casals, el músico, también tiene en el Vendrell su propia fundación, pero tampoco forma parte de los museos de la memoria. Y yo me acuerdo que el año pasado, en unas jornadas que organicé, les lancé un poquito esa crítica de por qué dejamos fuera a los artistas, a los intelectuales, que al final forman parte también de la memoria, pero la memoria intelectual, ¿no? Y nada más que nos ceñimos como en los escenarios realmente de guerra. Por tanto, en ese sentido, habría que decir que a nivel institucional, a nivel de colecciones, no existe esa conciencia, existe a nivel de musealizar un espacio, de lugares de conflicto, pero no de patrimonio, porque también podríamos incluir los museos de Picasso, por ejemplo, ¿no? No están integrados y en ese sentido, como que Galicia podría emprender un proyecto distinto, liderando realmente cómo aunar esos museos del exilio, cómo integrar un proyecto, porque está por hacer. O sea, es decir, no se concibe como yo siempre digo, que el arte es el testimonio tangible de la memoria, son testimonios directos. Tenemos dibujos de Castelao, de cuando este dibujo de Castelao, de cuando estaba en el barco Ile-de-France, que justamente lo dibujó mientras se marchaba al exilio, mientras cruzaba el Océano Atlántico, ¿no? Y al final es un testimonio tangible. O los dibujos de los campos de concentración son testimonios directos de esos acontecimientos. ¿Por qué no forman parte de los proyectos de memoria? Y en ese sentido, pues podemos decir que Galicia sí que tiene un panorama museístico mucho más favorecedor, porque tiene mucho más museos que cualquier otra comunidad de España, pero es verdad que en su momento se musealizó, pero son iniciativas individuales. Entonces no hay un concepto de musealizar el exilio de una forma territorial, integradora y a través de generacional. No, todos son museos que han ido surgiendo en el caso monográfico como colofón de un proceso de homenaje, de reconocimiento, que concluye con la idea de, oye, ¿por qué no te abrimos un museo en esta ciudad? Al final son museos principalmente de carácter municipal, o sea, competencias autonómicas hay detrás, porque al final muchos de ellos surgen en la última etapa de la vida del artista, cuando ya está ahí un poco como penando, que nadie se acuerda de mí, ¿qué hago con mi colección? Y es ahí donde surgen muchos. O luego, en el caso, por ejemplo, de Galicia, pues que hay muchos de ese patrimonio que forman parte de la colección de museos, y que eso también pues le convierte en un atractivo, porque ahí han ido a parar pues buena parte de ese legado. Y entonces, bueno, pues concluyendo un poco, la parte de Galicia es como que a Galicia le falta ese proyecto por hacer, pero tiene herramientas para poderlo hacer, y hay otros territorios que lo tienen un poco más difícil porque no tienen realmente ese potencial patrimonial, y en el caso de Cataluña pues podemos ver que con menos han hecho más, realmente. No sé si había otra pregunta. Hola, que hai, bon día. Obrigado pola presentación, parabéns. Parabéns especialmente por ter mostrado dunha maneira tan clara, tan evidente, desde un discurso de fora da Galicia a súa propia especificidade en todo este proceso. E entón eu quería introducir o que eu penso que tamén é unha variável que aquí non se comentou desa especificidade nos procesos de retorno de todo este patrimonio, e que está a crear tensións importantes non resolvidas até o momento. E é esta variable a resistencia ao regreso de algunhas obras das capitais do Río da Prata, en Montevideo e especialmente en Buenos Aires, como pudemos constatar cando estivo aquí recentemente a obra comentada de Castelao, a derradeira lección do mestre. Especialmente en Buenos Aires,
a permanencia desas obras na capital argentina está vinculada á continuidade desa Galiza ideal da altura, non? Dos exiliados. A resistencia enténdena como que se regresa todo iso, clausúrase definitivamente esa Galiza ideal. Bueno, poderías comentar alguna, se hai paralelismos con outros exilios ou se podías achegar alguna información a este respecto. Gracias. Estupendo, gracias por la pregunta, además muy interesante, porque es verdad que aquí podemos ver, como por ejemplo el caso de Galicia, ¿no? El caso que planteas, como hay un reclamo, ¿no?, de aquella obra del lienzo de la última lección del maestro, como generó esa polémica, porque realmente como ya no la queríamos soltar, ¿no?, que se quedara aquí en Galicia. Eso no pasa en toda España. De hecho, yo conozco, estoy en contacto con familias que tienen sus colecciones fuera y no encuentran ningún lugar donde dar esas colecciones en España. Me da muchísima pena porque yo siempre digo que igual que se creó con la ley del 2007, la ley de memoria histórica, se creó el Centro Documental de la Memoria Histórica para los archivos, etcétera. Sí, pero ¿dónde está el equivalente para el patrimonio artístico? Porque no se hizo. Entonces, resulta que los documentos de ese periodo que se localizan se guardan todos en ese archivo, pero las colecciones que todavía están fuera y que la propia familia quiere dar, pues no encuentra ese lugar y realmente da muchísima pena. Entonces, por un lado está aquellos que quieren donar y no encuentran, o dar a un precio mínimo y no encuentran el lugar, y por otro lado está la otra perspectiva, es decir, me gustaría que esto volviera, pero no vuelve. Y en el caso de ese sentido, o sea, quiero que vuelva y no encuentro de qué manera, o realmente es una manera de cerrar las heridas, decir que primero habría que ver en manos de quién está, porque si está realmente de forma legítima en manos de una institución porque ha sido comprado, ahí no podemos hacer nada. Si está en manos de un particular, que el futuro es un poco dudoso de qué puede pasar, pues entonces ahí se puede entrar a la negociación, se puede comprar. En el caso de que esté de forma legítima, bien formalizado en manos de una institución, y que no se puede hacer nada, se pueden hacer proyectos, expositivos, proyectos de digitalización. Hoy en día, además, la tecnología permite crear redes virtuales y no presenciales, y entonces sí que se puede, sin tener que terminar con, o sea, centralizarlo todo, porque al final eso genera que al final se rompe una parte de la historia y que también tiene su sentido que tenga ese diálogo, pero sí que permite abrir puertas para futuros proyectos, para ver realmente determinados impactos, para ver qué queda y, sobre todo, es importante, proyectos de conservación a nivel de identificación, localización, digitalización, que se conviertan, por así decirlo, como en una base de datos que permita saber dónde está y qué es lo que hay, porque teniéndolo identificado nos permite saber realmente dónde recurrir. El problema es cuando realmente desconocemos qué es lo que hay. Entonces, realmente es un tema sobre el que todavía queda mucho por trabajar, porque además hay que tener en cuenta que son artistas, los artistas venden sus obras para comer, o sea, no lo hacían por placer. Entonces, hay mucha obra de arte que está en manos de particulares y que toda esa parte, pues, nos resulta mucho más difícil conocer, es más difícil acceder a ella y tenerla identificada y localizada. Pero yo pienso que un poco el futuro está en poder crear esas redes internacionales y trabajarlo y que sea como un enriquecimiento mutuo y poder avanzar en ese sentido. Vale, nada. Sí, aquí hay una pregunta. No, simplemente clarificar vale. que se trata de dos obras distintas. A derradeira lección do mestre que sí, que unha falabas dibujo e outros óleos, sí. a que se refería no relatorio era a que está no Museo de Pontevedra sí. e a outra é a que está en Buenos Aires, ¿no? Sí, son obras distintas. dos obras distintas, pero es verdad. Pero es verdad que esa obra generó mucha polémica y que llegaron a decir que era el verdadero Guernica de los gallegos, etcétera. O sea, que sí que es verdad que bueno, como una obra de arte al final se convierte al final en un símbolo y en un punto de encuentro y eso. Bueno, pero que a mí me vino también muy bien para poder reflexionar sobre cómo hay determinados temas que todavía nos han cerrado. Vale, pues si no hay más preguntas, hacemos una breve pausa para comenzar a las 12 con la primera mesa redonda. Gracias.